El salón de danza de Tali, cuando acompañé a mi vecina a la clase de danza y me quedé para toda la vida. Bueno, no lo puedo negar, Tali es la persona que me dio la posibilidad de aprender este arte. La posibilidad hablo desde el lugar, hablando desde lo económico hasta el lugar en el escenario, por así decirlo. A Tali la pienso como su puntapié. También a mi papá y a mi mamá, que más allá de la vecina que me pidió que la acompañe, y éramos muy chiquititas, ellos siguieron acompañando esto. Cuando uno es muy criatura, la familia que te acompañe es fundamental, porque te tienen que llevar a la clase de danza, te tienen que vestir, tienen que pensar en los trajes, tienen que acompañarte desde lo mínimo hasta lo máximo, ir a verte bailar. Entonces en ellos creo que es un montón. Si bien no vengo de una familia de bailarines o bailarinas, porque no la hay en casa, ni en las cercanías de la familia, pero evidentemente era algo que también ellos creían que yo lo necesitaba, entonces lo acompañaban. Veían que era una forma de expresión que se necesitaba y, bueno, aunque Casilda como persona es Tali y mis compañeras en el momento, ¿no es cierto? Y después empecé mi camino más solitario de búsquedas cuando me mudé de ciudad, no tan lejos, en Rosario, profesorado de danzas, y ahí se abre un abanico muy grande. Mucho folclore, algo de tango. Música clásica, nada. Y fui yo, digamos, que descubrí la música clásica en las clases de danza clásica, porque era la danza que yo ingresé, en ese lenguaje. Y sí, básicamente era tango y folclore. Mucho chalchalero, Jaime Torres, mucha música andina, carnavalitos, huaynos, eso. Se escuchaba mucho porque además, bueno, era la música que además también interpretaba mi papá. Entonces era lo que estaba como en el momento. Tuvimos un momento de hacer una banda familiar, pero no prosperó. Casilda, Tali belga, Sonia Lurachi. Tali, María del Carmen belga de Muslera. Sonia Lurachi, hasta que vivió acá en Casilda. Después Tali trajo a diferentes maestras que venían de la escuela de Marta Lozano. Yanira Pujals, Florencia Culazo, me parece, que esas fueron las dos maestras que tuve hasta que me fui a Rosario. Y después en Rosario hay un derrotero grande. Marlene Puello, que es cubana, actualmente ya no vive más en Rosario, ella fundó la Escuela Cubana de Ballet y que ahí nosotras conformamos el joven ballet cubano, todo orientado hacia el lenguaje de la danza clásica. Y en el profesorado de danzas, como una marcación entre la danza clásica y la danza contemporánea, a Lorena Concari, que es docente de danza clásica, Ana Varela, una genia de la danza contemporánea, la maestra por excelencia, Cristina Prates, también de danza contemporánea, y también hay una incursión ahí de la danza teatro. Griselda Montenegro, otra maestraza que fue directora del profesorado de danzas, Marisa Paladino, Jairo Benítez, un brasilero que se enamoró de Rosario y se quedó durante mucho tiempo y fue maestro también ahí en el profesorado de danzas. Claudia Ramírez, que ya no nos acompaña. Y creo que no me olvido, seguramente me estoy olvidando de alguien. Mi búsqueda está siempre ligada a la danza clásica, pero muy mixturada con la danza contemporánea. Y hace un par de años tuve la posibilidad de dirigir el elenco de danzas clásicas del profesorado de danzas. Es un concurso que se hace cada 2 años y mi proyecto era sacar el ballet a la calle. Bueno, esa es mi búsqueda,
popularizar la danza, hacerla un bien más común. Yo sé que es un bien común, pero más cercano a todos. Bueno, es difícil ahí porque las bailarinas clásicas, la gran mayoría, no les interesa la danza contemporánea. A las bailarinas de danza contemporánea, la gran mayoría no les interesa la danza clásica. Y yo estoy entre esas minorías que están ahí. ¿Qué me pasa hoy con la edad que tengo? Que me siento más cómoda bailando danza contemporánea. Pero necesito imperiosamente entrenar en la danza clásica, que creo que entrena el cuerpo y el oído de una forma que no lo entrena mi búsqueda, no la danza contemporánea, mi búsqueda en la danza contemporánea. El folclore lo bailo desde que creo que camino, pero nunca lo academicé. Entonces, cuando hay un poquito de música folclórica, bailo también. Escucho variado, desde el trap, desde el folclore, desde el tango. Me gustan mucho las fusiones. Escucho algo de música clásica, pero me gusta más la música contemporánea que se clasifica dentro de lo clásico. Y me gusta mucho el rock nacional, me gusta mucho. El ambiente de la danza, creo que es complejo como muchos de los ambientes culturales, donde se juegan equilibrar egos, por así decirlo. Quienes pisamos el escenario tenemos como el ego un poquito ensalzado, es mi teoría, por el aplauso del público. Entonces, bueno, bajar eso cuesta. Pero algo pasó estos últimos años, que fue la pandemia, y se pudo colectivizar por necesidad, por cuestiones económicas. Había que salir a flote de esta pandemia y hoy me encuentro con un gran colectivo de la danza. Complicado, muy precarizado y también precarizado desde su propio interior. Es decir, bueno, ha trabajado demasiado en el mundillo y que salir afuera cuesta. Cuesta hablar, cuesta decir, cuesta pedir, cuesta, no sé, aplicar en un subsidio. Precarizado desde varios lugares. No solamente de que el Estado no le dé lugar a todos para estar bajo del Estado, ¿no es cierto? Pero el trabajo de la danza es como un ida y vuelta en esa precarización. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Magia. Magia total. Tremendo. Ya entrar en el camarín, bueno, te digo una frase que inauguré el fin de semana pasado en el teatro. Todo como uno se comporta en el camarín se paga en el escenario. ¿Por qué? Porque yo creo que en el camarín uno empieza ya a predisponerse para estar en el escenario. Y ese tránsito del camarín al escenario, que te digo que es un puente mágico, uno empieza a transformarse. Y empieza a dejar de ser quien es para ser quien va a ser en el escenario. Y si vos no hiciste ese trabajo previo en el camarín, en el escenario se paga, para bien o para mal. El público, bueno, para mí es el deseado, es el que queremos que sea mucho el público, pero también queremos crear una intimidad con ese público y queremos poder lograr, o al menos, vuelvo a decir, hablo desde lo referencial, lo que quiero es lograr comunicarme con ese público y poder hacer un flickback y que me devuelva, no solamente el aplauso, sino que me devuelva de lo que está viendo para energizar y poder devolver. Entonces, bueno, tiene también encontrar dentro de ese mucho que uno quiere, poder encontrar esa intimidad y poder verle a ese público. Bueno, la danza para mí es todo. ¿Qué quiere decir todo? Pienso a través de la danza, vivo a través de la danza.
Es mi forma de expresión más genuina. Puedo expresar hasta los sentimientos más ocultos a través de la danza. Es mi compañía, es mi salvación. Es un gran aprendizaje. Hay que poder centrar la mirada y abarcar mucho, desde tus bailarinas y bailarines entrenados, y que puedan esos bailarines expresar lo que querés decir. Y bueno, para eso tienen que ser bien centradas las consignas a la hora de coreografiar o no, si uno quiere permitir la improvisación. Funciona, creo que es epocal, depende de la época. En el momento que me tocó dirigir el elenco fue en el 2016 y sentía la necesidad de salir a la calle y que la danza tenía que estar en la calle y que todos los artistas teníamos que estar en la calle. Hoy mi proceso creativo va más hacia mi interior, hacia mí, a repensarme desde como artista e historizarme. Por eso creo que es por épocas. A veces es una gran necesidad propia y a veces es una necesidad más macro que se siente, digamos, en la ciudad que uno habita, en la provincia, en el país que uno habita. Y para mí creo que el proceso creativo es político. Pasión, primero. Después mucha predisposición al entrenamiento, porque el cuerpo es el medio expresivo. Y no todos nacemos con todas las condiciones para expresar, y hay que entrenar eso. Un ejemplo muy sencillo y básico que siempre doy en mis clases es que el cuerpo es el lápiz que usa un escritor, es el pincel que usa un pintor, es el instrumento por excelencia para expresar. Entonces esa bailarina o bailarín tiene que tener mucha predisposición y mucha pasión hacia lo que hace. Y si va a ser dirigido o dirigida, poder bajar ese ego que todos tenemos para dejarse conducir por las pautas coreográficas, por la música, por el espacio y por sus propios intérpretes que están a su alrededor para convivir. Y después mucha humildad, mucha humildad. Tienen una relación, es como la teoría de los conjuntos, ¿no es cierto? Se tocan en algún momento. El tema es que ambos trabajan con el movimiento y con el cuerpo. Solo que la danza es un lenguaje, o sea que quiere comunicar algo. A veces necesita del deporte para un entrenamiento específico, puntual, pero la danza necesita saber que tiene que comunicar y que es un lenguaje. Y muchas veces el deporte necesita de la danza para que, no sé, como ejemplo, gimnastas artísticas necesitan tener un poquito más de expresión más allá de los movimientos. Entonces, bueno, pueden ser subsidiarios unas de otras, pero tienen esa diferencia de hacia dónde van. Sus objetivos son un poco distintos. La coreografía es como la partitura de un músico o como el texto de un escritor, o sea, es lo que se quiere decir y cómo se quiere decir. Podemos a lo mejor tecnificarlo más, es un dibujo en el espacio, es una sucesión de pasos, es poner en movimientos un tema musical, es muchas cosas. La danza nació a lo mejor en el teatro o la danza más académica, pero los demás lenguajes nacieron en el campo,
nacieron en las fiestas, nacieron en el ámbito más popular. Entonces la danza puede estar en todos lados, o está en todos lados. Entonces no hay un espacio particular. Sí puede ser que para no dañarse el cuerpo necesitemos un espacio específico y acondicionado, pero podemos estar en todos lados. Cuidar su cuerpo, porque la vida útil de un bailarín, bailarina es corta, aunque podemos bailar hasta los últimos días de nuestras vidas. Pero si hablamos de profesionalismo, en principio lo más difícil es eso, llegar a profesionalizarnos. Y para eso es tener un sostenimiento económico de poder vivir de la danza y no tener que hacer cosas paralelas. Y su cuerpo es lo más difícil de sostener, las lesiones corporales, que nos hacen tomar a veces diferentes caminos. No los puedo separar, porque desde los 7 años que ingresé a un salón de danza, previo a eso creo que bailaba siempre en mi casa con juegos, pero desde los 7 años hasta los 45 que tengo ahora, no dejé nunca de bailar. Entonces no los puedo separar. Es realmente gran parte de mi vida y es mi motor de vida. Una anécdota muy sensible. Cuando estrenamos el Joven Ballet, allá por el año 1997, en el Auditorio Fundación Astengo, yo no tenía la certeza de que entre el público iban a estar mi mamá y mi papá. Y bailábamos danza de repertorio. Y en mitad de la función estábamos haciendo la variación de Las Amigas de Giselle, que es un ballet. Y pertenece al romanticismo, ese ballet. Y estoy parada en el escenario, en un lugar muy cercano al proscenio, y la Fundación Astengo tiene la platea muy cerca, y estaban sentados mi mamá y mi papá en la primera fila. Y yo estaba bailando y no me había dado cuenta que estaban ahí, pero en el final los veo y no pude parar de llorar. El momento más emotivo fue en diciembre del 2019, que bailamos en el Teatro del Círculo, en la obra Aquel amor brujo de Marlene Puello, donde no solamente bailaba yo, sino que bailaba mi hijo Romeo y mi hija Olivia. Romeo con 9, cumplía 9, y Olivia de casi 5 años. Y nunca pensé que iba a vivir ese momento familiar en el escenario. Bueno, inexplicable. Cada uno en su rol. Romeo tenía su rol protagónico, Olivia era muy chiquita y bailaba, hacía como una especie de conjuro de lo que sucedía. Y bueno, yo bailaba con las más grandes, pero estábamos todos ahí. Y verlo a mi hijo mayor disfrutando del escenario y como pez en el agua, sin haberlo pensado, creo que hoy es mi momento más emotivo. No porque no ha sido considerada realmente un trabajo, pero desde nosotros mismos, nosotras, no lo hemos considerado que es un trabajo y no hemos logrado tampoco desde la autopercepción lograr posicionar el arte de la danza dentro de, hablemos del Estado argentino, ¿no es cierto? Ese lugar. Hay lugares estancos, aislados en el país, podemos decir ejemplos, Teatro Colón,
diferentes teatros y que se dedican a un solo lenguaje, el Ballet Nacional Folclórico. Hay muy pocos lugares donde podemos pensar que la danza tiene un lugar dentro de la cultura, pero son lugares estancos. Y en ciudades más pequeñas, o sea, si nos salimos de los grandes centros urbanos, en ciudades pequeñas pecamos, y lo voy a decir entre comillas, de que se considera hasta un hobby, una cosa que uno lo hace porque quiere y no porque quiere vivir de eso. Entonces, bueno, esa es toda una conciencia que hay que remar y empezar a estimular de que suceda. Y no lo digo ni enojada con eso, porque creo que es mucho lo que lo tenemos que hacer nosotros para que eso suceda, porque no podemos esperar que un político, una política, un secretario de cultura, un ministro de cultura esté pensando en nosotros si nosotros no le estamos planteando cuál es nuestra necesidad. Hay que ir a decir cuál es nuestra necesidad, qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, para que tener ese lugar. Entonces, bueno, es tomarse ese trabajito y hacerlo. Me sirve para expresar más allá de lo que puedo decir con palabras. Y creo que bailando es donde termino de comprender lo que soy, o de ser plenamente. Me olvido de diferentes preocupaciones mundanas, por así decirlo. Y no solamente en el escenario, haciendo una clase de danza. Yo creo que el momento pleno de felicidad es cuando uno se mueve. Y en cualquier movimiento uno puede encontrar la plena felicidad. Moverse. Poder moverse y empezar a ser feliz. Empezar a conducir el sentimiento. Más allá de que pueda ser angustia o no, pero ese tránsito por el cuerpo hace que se transite de otra manera. Y que esa angustia no se quede clavada o no se quede instalada y no nos enferme. Entonces pasa y yo a veces digo que me salva de muchas cosas. Carmen, María Elena Núñez. A rodar la vida, que no sé si se llama así, de Fito. Paren de matarnos. Lila Downs, como agua para chocolate. Mi casa natal. Ami, el niño de las estrellas. El camino al río. Una buena clase. Una buena clase con cierta rutina, un poco de disciplina, pero no disciplina de dureza, lo que todos conocemos con disciplina, un maestro o maestra dura. No, disciplina del intérprete, es decir, disciplinado, llegar a horario, con buena vestimenta, para tener musculaturas calientes y no lesionarse. Trabajar en un espacio donde no nos lastimemos, con un buen piso, en el caso de la danza clásica, con una barra donde uno pueda agarrarse y entrenar fuertemente, espejos, fundamental, trabajar con espejos para poder ver lo que uno está haciendo y también hacer la autocorrección. Y bueno, volver a esto, ser humilde y poder despojarse de lo que uno trae para poder recibir lo que me van a dar en ese momento. Sugiero que no tenga demasiadas expectativas de que va a bailar en 6 meses. Que tiene que empezar desde lo lúdico, de encontrar la danza en el juego y de jugar con el cuerpo. Entonces, la técnica, por ejemplo, de la danza clásica, que es muy rigurosa, uno la empieza a adquirir después de los 8 años. Entonces, de los 5 a los 8 tiene que ser lúdico. Si va a bailar otros lenguajes, algunos están más hermanados a lo lúdico como la danza contemporánea, pero también tenés el jazz que está de la mano fuertemente con la danza clásica. Entonces, cuando uno es muy chiquitito, lo más saludable es que eso sea un juego para que sea placentero y que se quiera quedar y que se quiera quedar y quiera volver.
Y que también de sacarle a esa mamá o papá o quien lleve a danza a una criatura tan chiquitita, que no lo lleve por un deseo propio, sino por un deseo que sea de la criatura. Virtudes es que por suerte es público, entonces puede ser accesible a muchas. Defectos, hay pocos en la provincia. Hay uno en la ciudad de Rosario, otro en la ciudad de Reconquista, pero que se dedica a muy pocos lenguajes. Hay un liceo municipal en Santa Fe que se homologa, por así decirlo. Otro defecto que se le podría decir es que al ser a partir de los 18 años hay lenguajes que necesitan sí o sí un examen de ingreso, porque nadie va a aprender de primera mano a los 18 años a bailar danza clásica, por ejemplo. Y tiene que haber todo un recorrido previo para eso y pasar un examen de ingreso. Pero creo yo que tiene más virtudes que defectos y que es darle una herramienta a muchas personas para que después puedan tener esa llave de trabajo en diferentes estados del sistema educativo, como es la escuela primaria, el nivel inicial, la secundaria, el terciario mismo. Es necesario docentes formados en educación pública con orientación en artes y en este caso en la danza. Hasta hace un par de años atrás, mucha, porque estigmatizaba. Hoy creo que dejamos ya de estigmatizar tanto, pero no ha dejado de suceder. Estigmatizar en el sentido de que si a un varón le gusta hacer danza clásica, siempre el comentario era, es gay. Y no es así. No es así. Hay muchísimas anécdotas donde mucha gente se hizo pasar por gay para tener cerca lindas mujeres. No, tiene mucha implicancia. Yo creo que el aflorar cierta sexualidad en la creatividad también es un gran poder ahí. Pero sí tenemos que, como sociedad, dejar de estigmatizar se dedica a la danza, por eso es. Eso, yo creo que estamos en vías de cada vez menos que suceda eso. Ojalá sea pronto. Es una selva. El mundo de lo privado es una selva. Ahí nos encontramos con todo. Desde el que se formó o la que se formó solamente en lo privado y no podemos tener control de cuál fue su coherencia dentro de la técnica que sea. O sea, si hubo un programa pedagógico, si hubo un pensamiento lógico de ese lenguaje. Hay mucha pasión y hay mucho también marketing, por así decirlo. ¿Qué pasa? Los espacios culturales tienen que sobrevivir, entonces a lo mejor hay 2 o 3 horas de danza y son súper rigurosos, pero después tenés un montón de otras cosas que están bien vinculadas hacia la televisión, hacia ciertos programas de televisión, hacia ciertos programas ahora virtuales como TikTok. Quiero bailar como TikTok, entonces bueno, se arman esas cosas. Bueno, es una gran selva. Controlar es incontrolable, como cualquier selva. Es incontrolable, crece. Está bueno que nos empecemos a conectar para que poder decir, bueno, en algún momento podemos hacer un congreso de la danza donde todos podemos exponer y charlar y ver qué es lo que estamos haciendo y podemos empezar a acompañarnos. Yo creo que no falta mucho para que eso suceda. Esta pandemia hizo que nos encontremos como en el salvavidas del Titanic. Se estaba hundiendo el barco y había que salvarse. Bueno, ahí nos encontramos todos en el salvavidas del Titanic. A lo mejor eso está como amasando y caldeando, no con una idea de control, pero sino de encontrarnos y empezar a poner en común, a ver
qué sabes, cómo lo haces, cómo puedo hacerlo, cómo funciona esto, y así empezar a acompañarnos. Después, el único control que existe es dentro del profesorado de danza, es cuando tenés que rendir una materia, pero después le perdés el control a esa persona que se recibió y da clases. Ya le diste el título. Después que Dios te ayude. Es así. Que bailemos. Que la vida es mejor. Que nos encontremos bailando. Que todos podemos bailar. Y sabemos que la danza está en todos lados. O sea, si pensamos en una fiesta, ¿para qué? Para bailar. Si pensamos en un fin de semana divertido, bailamos. Bailamos para festejar desde un gol, desde una materia que rendimos en la facultad porque nos recibimos de ingeniera, de ingeniero, de medicina. Estamos bailando. Que no lo reprimamos al cuerpo. Que nos encontremos danzando y que cuando se termine la pandemia salgamos toda a la calle a bailar.